Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es La vida oculta de Moshe. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Shemot, Éxodo 2, del 1 al 10. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Cuando ella no lo podía esconder más, tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro y brea, puso al niño en ella y la puso entre el carrizo, entre la orilla del río. Su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que le sucedería a él. La hija de Paro descendió a bañarse en el río mientras sus sirvientas caminaban por la ribera del río. Viendo la cesta entre el carrizal, mandó a sus esclavas a cogerla. Ella la abrió y miró dentro, y allí, frente a ella, había un niño llorando. La hija de Faraón, movida con piedad, dijo: «Este debe ser uno de los hijos de los hebreos». En este punto, la hermana de él dijo a la hija de Faraón: «¿Quieres que vaya a buscar una de las mujeres hebreas para que amamante al niño para ti?» La hija de Faraón respondió: «Sí, ve». Así pues la muchacha fue y llamó a la propia madre del niño. La hija de Faraón le dijo: «Toma a este niño y amamántalo por mí, y te pagaré por hacerlo». Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. Entonces, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón, y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe o Moisés, explicando por qué yo lo saqué del agua. Bueno, este tema es de alta trascendencia. Vamos a entender muchas cosas que no hemos entendido hasta este momento de la vida de Moshe, de la vida de Moisés. Pero antes que nada, visita nuestro canal en YouTube, Kehila Kadosh. Encontrarás una portada como esta y ahí encontrarás muchos temas importantes e interesantes para seguir creciendo en este doctorado de raíces hebreas. También puedes poner en el browser www.youtube.com/c/Kehila Kadosh. Recuerda también que las palabras que se mencionan en ivrit, en hebreo, son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un mejor aprendizaje. Visita nuestra página en Facebook y comparte de ahí muchas publicaciones interesantes. Pon en Facebook, puedes poner Kehila Kadosh Bilbao, la página, o Kehila Kadosh Mundial, el grupo, y ahí lo encontrarás. También te invito a que colabores con el ministerio Kehila Kadosh y recibas una gran cantidad de abundantes bendiciones de diferentes tipos. Tú lo verás. Si tienes cuenta PayPal, puedes hacerlo por medio de nelson.alexander.sa@gmail.com voluntariamente. Escríbenos si no tienes cuenta PayPal, un correo a nuestro email kehila.kadosh@gmail.com para explicarte cómo puedes hacerlo de otra manera, o también puedes ponernos en los comentarios, decir: yo quiero colaborar con el ministerio, y poner tu teléfono para WhatsApp, o decir: yo quiero dar mi testimonio, quiero hablar, quiero, no sé, lo que tú quieras. Explica un poco qué es lo que quieres, no solo escribas tu teléfono. Entonces, ahí puedes hacerlo a nuestro email. La vida del libertador Moshe o Moisés antes de sacar al pueblo de Israel es algo que no se estudia de manera frecuente. No obstante, existen muchos escritos que nos relatan algunos detalles de qué fue lo que sucedió realmente con este personaje mientras huía de las garras del faraón de Egipto. Su vida está llena de increíbles hazañas y sobresalientes historias que desvelan secretos, y eso es lo que miraremos en esta enseñanza. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Vamos a usar en este caso como respaldo, digamos, un libro, ¿no? O como apoyo, vamos a usar un libro que se llama el libro de Hazer, o el libro de Yashar en hebreo. Entonces, vamos a irnos al Perek 68, que habla precisamente del nacimiento de Moshe o de Moisés, ¿no? Y entonces aquí le tomamos una foto al bebé Moisés, y porque pues estaba ahí la hija del Paro, ¿no? De Paró. Y fue en ese tiempo que el Ruach del Todopoderoso estaba sobre Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aarón. Y ella salió por su casa y profetizó diciendo: he aquí que un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo, y él salvará a Israel de las manos de Misraim. Misraim es Egipto.
Y cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa. Después que él había despedido, cuando paró, ordenó que todos los hijos varones de la casa de Jacob fueran echados al agua. Paró es el faraón. Paró es en hebreo. Así que Amram tomó a Jochebed, su esposa, 3 años después que él la había despedido, y él vino a ella, y ella fue preñada. Y al final de 7 meses, era 7 mesino Moisés, de su concepción, ella dio a luz un hijo, y toda la casa fue llena con una gran luz, como la luz del sol y la luna en el tiempo que brillan. Y cuando la mujer vio que el niño era hermoso y placentero a la vista, ella lo escondió por 3 meses en una habitación interna. Estamos leyendo el libro de Yashar, en el Perec que les he dicho, que es el 68. Entonces, se parece a la versión, digamos, a la narrativa de Shemot, pero este es el libro de Yashar. Entonces, en aquellos días los Misraimim conspiraban para destruir a todos los hebreos allí. Y las mujeres Misraimim fueron a Goshen, donde estaban los hijos de Israel, y ellas se llevaban a sus pequeños sobre sus hombros, los bebés que aún no hablaban. Y en esos días, cuando las mujeres de los hijos de Israel daban a luz, cada mujer escondía a su hijo de delante de los Misraimim, para que los Misraimim o los egipcios no supieran que ellas habían dado a luz y no los pudieran destruir de la tierra. Y las mujeres Misraimim venían a Goshen, y sus hijos que no podían hablar estaban sobre sus hombros. Y cuando una mujer Misraimim venía a la casa de una hebrea, su bebé comenzaba a llorar, y cuando lloraba, el niño que estaba en la habitación interna respondía. Así que las mujeres Misraimim se iban y lo decían en la casa de Paró o del faraón. Y Paró mandaba a sus oficiales a tomar los niños y matarlos. Así hacían los Misraimim a las mujeres hebreas todos los días. Y fue en ese tiempo, como 3 meses después, que Joquebed escondió a su hijo, que la cosa fue conocida en la casa de Paró. Y la mujer se apresuró a sacar a su hijo antes de que los oficiales vinieran, y ella hizo un arca de junco y lo cubrió con cieno y brea, y puso al niño en ella y lo puso en el borde del río. Y he puesto en mis notas, cuando vean este que dice NASA, son mis iniciales y son mis notas. El cieno representa el barro, el cuerpo, la brea representa el aceite, la unción, el ruach y los juncos en este caso son el alma o la neshama, que es la fuerza que mantiene el cuerpo erguido. Si nosotros, si se te sale el alma, tu cuerpo caerá desvanecido, no se puede quedar de pie. Algunos practican el desdoblamiento, ¿no? Y entonces sacan el alma del cuerpo, pero es cuando están acostados. Entonces, incluso con los ojos cerrados, porque si no se vería un poco raro, ¿no? Entonces, y su hermana Miriam se paró lejos para ver qué sucedía al niño y qué se haría de sus palabras. Y el Todopoderoso envió en ese tiempo un calor terrible sobre la tierra de Misraim, que quemaba la carne del hombre como el sol en su circuito, y grandemente oprimió a los Misraimim. Y todos los Misraimim descendían al río a bañarse por causa del calor consumidor que quemaba su carne. Y Batya, Obatiah, Obadjah, la hija de Paró, también fue a bañarse en el río debido al calor abrasador, y sus sirvientas caminaban por el borde del río como todas las mujeres de Misraim. Y Batya alzó sus ojos al río, y ella vio el arca sobre el río, y mandó a su sirvienta a buscarla. Y ella la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y ella tuvo compasión de él, y ella dijo: Este es un niño de los Ibrimo, de los hebreos. Y todas las mujeres de Misraim que caminaban por el borde del río deseaban darle de mamar, pero él no mamaba, porque esta cosa era de Yahweh para devolverlo al pecho de su madre. Y Miriam, su hermana, estaba en ese momento con las mujeres de Misraim por el borde del río, y ella vio esta cosa, y ella dijo a la hija de Paró: ¿Quieres que vaya a buscar a una nodriza de entre las mujeres hebreas para que dé de mamar al niño? Y la hija de Paró le dijo a ella: Ve. Y la joven fue y llamó a la madre de la criatura. Y la hija de Paró dijo a Jochebed: Toma este niño y amamántalo por mí, y yo te pagaré tus jornales, 2 piezas de plata diarias. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Paró, y él fue para ella como un hijo, y ella lo llamó su nombre Moshe, porque ella dijo: Yo lo saqué a él del agua. Entonces, prácticamente he puesto en mis notas, ¿no? Enriquecieron a Joquebed por amamantar a su hijo Moshe durante 2 años.
Entonces, otro aspecto importante de recalcar es que el nombre Bat-Yah es de origen hebreo, cuyo significado es Bat, que es hija, y Yah, que es decir, hija de Yah. ¿Ya? Esto es comprensible debido a que Jehusef fue un ser altamente influyente en Misraim, y hasta la llegada del nuevo Paró, toda la cultura hebrea estaba en auge allí. Y también es importante que la hija misma del Paró, que tenía nombre hebreo, también le puso un nombre hebreo a Moshe. Había mucha influencia, ¿no? Era como el inglés ahora, solo que entonces era el hebreo el que estaba de moda. Entonces, ahora también se está poniendo de moda, ¿no? Bueno, de moda. Este es un nombre, este es un lenguaje Kadosh, pero bueno, es la forma en cómo lo estudiamos, ¿no? También hay otras formas que lo expresan. Entonces, y Amram dice, su padre en el Pasuk 25 del Perec 68, y Amram su padre llamó su nombre Jabar, porque él dijo, fue por él que se juntó con su esposa a quien había despedido. Y Joquebed llamó su nombre Yecutiel. Estamos hablando de Moshe, todos estos nombres le pusieron, porque ella dijo, yo he esperado por él en el Shaddai, y el Shaddai lo restauró a mí. El Shaddai es lo que traducen como todopoderoso. Y Miriam, su hermana, lo llamó Yered, porque ella descendió tras él al río para ver cuál sería su fin. Y a Aarón, su hermano, llamó su nombre Abitzanuj, diciendo, mi padre dejó a mi madre y regresó a ella por causa de él. Y Kehat, el padre de Amram, llamó su nombre Abigdor, porque por causa de él el Shaddai reparó la brecha de la casa de Jacob, para que ya ellos no tuvieran que echar al río sus hijos varones. Y la nodriza lo llamó Abisojó, diciendo, en su suca o en su tienda estuvo escondido por 3 meses por causa de los hijos de Cam. Y todo Israel llamó su nombre Shemayah, hijo de Netanael, porque ellos dijeron en sus días, el Shaddai ha oído sus clamores y los ha rescatado de sus opresores. Y Moshe estaba en la casa de Paró y fue para Bat-Yah, la hija de Paró, como un hijo, y Moshe creció entre los hijos del rey. Entonces, aquí tengo otra pregunta, ¿no? Para que vayamos viendo un poco más profunda las cosas, y es cuál es el gran significado del nombre Moshe. Antes que nada, quiero que veamos la letra Mem, el significado de la letra Mem, que tiene que ver con un útero, ¿ya? Porque es agua, tiene que ver con agua. Entonces, tiene que ver con conciencia y con discernimiento del bien y del mal. Tiene que ver, obviamente, con la palabra que es la Torá. Tiene que ver con Jokumá, con sabiduría. Tiene que ver también con Ejad más Lamed. Aquí es Ejad más Lamed que forman a Javá, y también tiene que ver con el desierto. Entonces, la letra Mem tiene un valor es la letra número 13, que 1 más 3 es 4, y tiene un valor de 40, que 4 más 0 es 4. ¿Ya? Y luego tenemos aquí, pongan mucha atención, por favor, si se están durmiendo ya, que acabamos de empezar, despierten ahora, por favor, péguense un par de aplausos en los cachetes inflados y vean, aquí tenemos el nombre Moshe. Ya, entonces aquí vamos a ver algo importante y relevante. Aquí tenemos las letras de Moshe, que es Mem, Shin y Hei, y suma 345. Y esto significa Moshe sacado del agua. Pero también tenemos las letras bueno, no del tetragrama, sino una manera de cómo se le llama, ¿no? Al Eterno, y es Hashem, ¿ya? Que son las mismas letras, solo que es como que las leamos de aquí hacia allá, ya de izquierda a derecha. Entonces dice Hashem. Y entonces es lo mismo, la letra Hei, la letra Shin, la letra Mem, y suma también 345. Si sumamos 345, que es 3 más 4 más 5, nos da 12, que tiene que ver con los 12 Talmidim. Ya, los 12 Talmidim también tiene que ver con las 12 tribus de Israel, etc. El 12 tiene que ver también incluso con las 12 constelaciones y los 12 meses del año. Y 12 también lo podemos seguir descomponiendo, y si lo descomponemos es 1 más 2, que nos da 3. 3 tiene que ver con ir, ya tiene que ver también con el alma, etcétera, ¿no? Pero en este caso tiene que ver con ir, ya, con ocupar un cuerpo para ir. Entonces, Moshe, en este caso, puesto en mis notas, recibió 8 nombres con diferentes significados importantes, como lo hemos leído anteriormente. Sin embargo, Elohim lo llamaba Moshe. El tetragrama Kadosh tiene un valor de 26, y si sumamos 2 más 6, aquí me faltó 2 más 6, obtenemos como valor absoluto 8, que también ya lo vimos aquí, ¿no? O sea, ya hemos visto nosotros
el valor del tetragrama, bueno, no del tetragrama, sino de Hashem, en este caso, que suma 3, 4, 5, que al final suma 3 o 12 también, ¿no? Entonces, la importancia del nombre Moshe radica, pon atención otra vez, en el equilibrio que necesitó para establecer comunicación directa con su interlocutor. Moshe es un título al igual que Hashem. Moshe significa sacado del agua, Hashem significa el nombre, ¿no? Y ambos tenían que estar en equilibrio de energías expresadas en su valor numérico absoluto. Es decir, para que hubiera, digamos, una energía que pudiera resistir, tenía que estar equilibrada. Entonces, Moshe está equilibrado con Hashem, tienen el mismo valor. Y incluso el 8 también es muy importante, porque 2 más 6 es 8. Ya vamos a ver un poco más. Entonces, en el Perec 69 del libro de Yashar continuamos leyendo la crueldad de Misraim, y el rey de Edom murió en esos días, en el año 18 de su reinado, y fue sepultado en su templo que él edificó, para sí como residencia real en la tierra de Edom. Y los hijos de Sab enviaron a Petor, cual está sobre el río, y buscaron de allí un hombre joven de ojos bellos y hermoso aspecto, cuyo nombre era Shaul, y lo hicieron rey en lugar de Shamla. Y Shaul reinó sobre los hijos de Esab en la tierra de Edom por 40 años. Ya vimos la letra Mem, que es 40. Y cuando paró, vio que el consejo de Bilam, que él había aconsejado con respecto a los hijos de Israel, no funcionó, sino que ellos aún eran fructíferos y se multiplicaban por la tierra de Misraim. Entonces paró, ordenó una proclamación que debía ser anunciada por toda la tierra de Misraim a los hijos de Israel, diciendo: ningún hombre disminuirá nada de su labor diaria, y el hombre que sea encontrado deficiente en su labor que él hace diariamente, ya sea en mortero o ladrillos, entonces su hijo menor será puesto en su lugar. Y la labor de Misraim se endureció sobre los hijos de Israel en esos días. Y aquí que si un ladrillo estaba deficiente en la labor diaria de cualquier hombre, los Misraimim agarraban su hijo menor a la fuerza de su madre y lo ponían en la edificación en lugar del ladrillo que su padre dejó deficiente. Y los hombres de Misraim hicieron así a todos los hijos de Israel día a día por largo tiempo. Pero la tribu de Leví en ese tiempo no trabajaba con los Israelim, sus hermanos, porque los hijos de Leví conocían la astucia de los Misraimim, cual ellos ejercitaron al principio con los Israelim. Entonces, aquí tenemos otra pregunta sumamente importante también, y la vamos a responder de manera profunda, y es exactamente cuándo, en qué año nació Moshe y en qué año murió. Entonces, el nacimiento de Moshe, nosotros en el Pere 47 del libro de los Yovelim leemos que dice: en el séptimo septenario, año séptimo del Yovel 47, llegó tu padre de la tierra de Canaán, o de Haaretz de Canaán. Tú naciste en el cuarto septenario, año sexto del Yovel 48, Yomaim, que fueron de tribulación para los hijos de Israel. Entonces, Moshe nació en un Yovelín antes del fin del Yovel 48, que cumplidos serían 2400. Ya, pero él no nació exactamente cumplidos. 7 años por 3 septenarios es igual a 21, más 6 del cuarto septenario son 27 años. Es decir, 47 Yovelim por 50 años son 2350. 2350 años más 27 nos da 2377, que sería el año que nació Moshe, digamos desde Adán, 2377. Y su muerte, como vivió 120 años, pues estaría en 2497. Le sumamos los 120 que vivió a 2377 y nos da 2497. Y alguno me diría, bueno, ¿y a mí eso de qué me sirve, no? Entonces, él dio bueno, Moshe hizo el papel de profeta también. Entonces, vamos a ver otro gráfico. Y es que la muerte de Moshe nos da unos parámetros muy interesantes, porque, como les repito, él murió en el 2497 y él profetizó en el libro La Asunción de Moshe, en el Perec 10, dice que el advenimiento del Mashiach sería 250 tiempos después de su muerte. Y si nosotros los ponemos 250 tiempos, que son 6 años por cada tiempo, nos da 250 por 6, nos da 1500. Es decir, que Mashiach tenía que venir a partir de la muerte de Moshe, 1500 años después. Y si le sumamos la muerte de Moshe, el año de la muerte de Moshe, llegamos al año 3997, que sería más o menos el año 3 antes del Mashiach. Es decir, que si lo vemos desde ese punto de vista, Mashiach
cumplió 30 años y empezó su ministerio en el año 2027 y murió a los 33 años en el 2030. Ya, entonces ahí tenemos un parámetro para saber en qué tiempos estamos. Esto es a partir, como les digo, de los libros de la Asunción de Moshe, del libro de los Yovelim o de los Jubileos y los cálculos, ¿no?, que se hace por la profecía que él mismo da en la Asunción de Moshe o en la Asunción de Moisés. Tenemos ese dato. Entonces, ahí por eso es importante todo esto. O sea, no está escrito solo por estar. Incluso el detalle de este libro es mucho mayor que el de la Torá. O sea, en la Torá, pues ya vimos en 10 versos, pero aquí llevamos ya 2 capítulos explicando más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Ahora, en el Pérec 70 vemos el primer Shabbat oficial y el tercer año del nacimiento de Moshe, Paró estaba sentado en un barranquete cuando Alparanit, la reina, estaba sentada a su derecha y Bajaj a su izquierda, y el niño Moshe estaba en sus regazos, y Bilam, el hijo de Beor, con sus 2 hijos, y todos los príncipes del reino estaban sentados a la mesa en la presencia del rey. Y el niño extendió su mano sobre la cabeza del rey y quitó la corona de la cabeza del rey y la puso sobre su propia cabeza, el niño Moshe. Y cuando el rey y los príncipes vieron la obra que el niño había hecho, el rey y los príncipes estaban aterrorizados, y un hombre expresó estupefacción a su vecino, y el rey dijo a los príncipes que estaban delante de él en la mesa: ¿Qué hablan ustedes y qué dicen ustedes, o ustedes, príncipes, en este asunto? ¿Y cuál será el juicio contra el niño a causa de este acto? Y Bilam, el hijo de Beor, el mago, respondió delante del rey y los príncipes, y él dijo: ¿Recuerdas ahora, oh mi señor el rey, el sueño que tú soñaste hace ya muchos años y que tu sirviente interpretó para ti? Ahora, por lo tanto, este es el niño de los niños hebreos, en quien el Ruach del Shaddai está, y que no se imagine mi señor el rey que este niño hizo eso sin conocimiento, porque él es un niño hebreo, y Biná lo tengo aquí, que significa entendimiento. Ya, entendimiento o inteligencia también, ¿no? Eso significa biná. Entonces, él lo hizo con biná. Tenemos aquí. Y dice, porque él es un niño hebreo y biná y jokmá están con él. Jokmá, pues también lo tenemos aquí, que es sabiduría, ¿no? Sabiduría, entonces lo tenemos aquí. Significa sabiduría, inteligencia, entendimiento también. Entonces están con él, aunque aún él sea un niño, y con Jokma él ha hecho esto y ha escogido para él mismo el reino de Misraim. Entonces, a pesar de que parece un poco paranoica la situación de Bilam y del Paró, pues tenían cierta base de razón, porque esta es la forma de todos los hebreos para engañar a reyes y nobles, hacer todas esas cosas con astucia para hacer que los reyes de la tierra y sus hombres tiemblen. Seguramente tú sabes que Abraham su padre actuó así, y así engañó al ejército de Nimrod, rey de Babel, y a Abimelech, rey de Gerar, y que él poseyó para sí la tierra de los hijos de Het y todos los reinos de Canaán. Y que él descendió a Misraim y dijo de Sara su esposa: ella es mi hermana, para engañar a Misraim y a su rey. Su hijo Yishak también hizo lo mismo cuando él fue a visitar a Gerar, y su poder prevaleció sobre el ejército de Abimelech, rey de los Plishtim o de los filisteos. Y él también pensó hacer que el reino de los Plishtim tropezara en decir que Ribca, su esposa, era su hermana. Jacob también trató traicioneramente con su hermano y tomó de su mano su primogenitura y su bendición. Y fue entonces a Padam Aram, a la casa de Labán, el hermano de su madre, y con astucia obtuvo de él sus hijas, su ganado y todo lo perteneciente a él, y huyó y regresó a la tierra de Canaán a su padre. Sus hijos vendieron a su hermano Joseph, quien descendió a Misraim y fue un esclavo, y fue puesto en la casa de prisión por 12 años, hasta que el antiguo Paró soñó sueños y lo sacó de la casa de prisión y lo engrandeció por encima de todos los príncipes de Misraim, por causa de que su interpretación de los sueños de él. Y cuando el Todopoderoso causó una hambruna por toda la tierra, él envió y trajo a su padre y a todos sus hermanos y toda la casa de su padre, y los sostuvo sin precio ni recompensa, y trajo a los Misraimim por esclavos. Entonces, he puesto aquí en mis notas que este Bilam
tenía bien estudiada la historia hebrea y al parecer estaba siempre buscando la manera de hacer caer a los inmigrantes, entre comillas, hebreos en el error para poder destruirlos, y así lo lograba. De hecho, los habían esclavizado porque los habían engañado a tener idolatría, ¿no?, en sus casas. Entonces, así fue como lograron someterlos. Ahora, por lo tanto, mi señor y rey, este niño se ha levantado en Misraim en lugar de ellos para hacer de acuerdo a sus obras y para jugar con todos los reyes, príncipes y jueces. Si le complace al rey, derramemos su sangre sobre la tierra, no sea que crezca y quite el gobierno de tu mano, con la esperanza que Misraim perezca después que él haya reinado. Y Bilam dijo al rey: déjanos además llamar a todos los jueces de Misraim y a los sabios aquí, y para que sepamos si el juicio de muerte es debido a este niño como tú has dicho, y entonces lo mataremos. Y Paró envió y llamó a todos los hombres sabios de Misraim, y ellos vinieron delante de su presencia, y el malaj de Yahweh vino entre ellos, y él era como uno de los hombres sabios de Misraim. Y el rey dijo a los hombres sabios: seguramente ustedes han oído lo que este niño hebreo que está en la casa ha hecho, y así Bilam ha juzgado en este asunto. Y ahora juzguen ustedes también y vean que es debido a este niño por el acto que ha cometido. Y el malaj, quien parecía como uno de los hombres sabios de Paró, respondió y dijo: como sigue delante de todos los hombres sabios de Misraim y delante del rey y de los príncipes. Si le complace al rey, que el rey envíe por hombres que traigan una piedra de ónice y un carbón de fuego, y que los pongan delante del niño. Y si el niño extiende su mano hacia la piedra de ónice, entonces sabremos que en sabiduría o en Jokmá el niño ha hecho todo lo que ha hecho y tenemos que matarlo. Pero si extiende su mano hacia el carbón, entonces sabremos que no fue con biná o con conocimiento que él hizo esta cosa, y él vivirá. Y la cosa pareció buena en los ojos del rey y los príncipes, así que el rey hizo conforme a la palabra del malaj de Yahweh. Y el rey ordenó que la piedra de ónice y el carbón fueran traídos y puestos delante del niño Moshe. Y ellos pusieron al niño delante de ellos, y el niño intentó extender su mano hacia la piedra de ónice, pero el malaj de Yahweh tomó su mano y la puso sobre el carbón. Y el carbón se apagó en su mano, y lo alzó y lo puso en su boca, y quemó parte de sus labios y parte de su lengua, y se puso adolorido de lengua y de boca. Entonces, esto explica, he puesto en mis notas, o podría explicar, no podríamos conjeturar la tartamudez de Moshe. Luego, cuando Moshe le dice a Elohim que es tardo de lengua para hablar, es casi un reclamo al Eterno por no haberlo librado de esa circunstancia. Cuando niño, ya que Elohim lo sabe todo y no necesitaba que Moshe se lo dijese, o le dijese en este caso lo que le estaba poniendo, ¿no? Que Moshe le dice: yo soy pesado, ya, que incluso tiene que ver con kabod o con keved, tiene que ver la palabra pesado, ¿no?, de lengua. Incluso algunos llegan a conjeturar que a lo que se está refiriendo más bien es que tenía una fuerza en sus palabras tan potente que prácticamente nadie lo podía comprender, porque ya había, digamos, de alguna manera recibido un tratamiento, aunque lo más seguro era que, pues, después de este incidente le haya quedado algún tipo de afección, ¿no?, en la forma de hablar. La respuesta de Elohim entonces es contundente y le dice: entonces Aarón será tu portavoz. A la sabiduría del Eterno no escapa nada. Él sabe que el que habla poco es porque siempre piensa lo que va a decir, y eso da poder, mucho poder a las palabras. Hay que pensar antes de hablar. Y sigamos. Y cuando el rey y príncipe vieron esto, ellos supieron que Moshe no había actuado con Jokmá en quitar la corona de la cabeza del rey. Así que el rey y los príncipes se abstuvieron de matar al niño. Y así Moshe permaneció en la casa de Paró creciendo, y Yahweh estaba con él. Y mientras el niño estaba en la casa del rey, él estaba vestido de escarlata y creció entre los hijos del rey. Y cuando creció en la casa del rey, Batya, la hija de Paró, lo consideraba como un hijo, y toda la casa de Paró lo honraba, y todos los hombres de Misraim tenían miedo de él. Y él salía diariamente e iba a la tierra de Goshen, donde sus hermanos, los hijos de Israel, estaban, y Moshe los veía diariamente en escasez de alimento y trabajo gravoso. Y Moshe les preguntó diciendo: ¿cuál es la razón por la cual este trabajo es impuesto a ustedes día a día? Y ellos le contaron todo lo que había caído sobre ellos y todas las órdenes que Paró había puesto sobre ellos antes de su nacimiento. Y ellos le dijeron de todos los consejos con los cuales Bilam, el hijo de Beor, había aconsejado contra ellos, y lo que él había aconsejado contra Moshe para matarlo cuando él había quitado la corona del rey de su cabeza.
Y cuando Moshe oyó estas cosas, su ira fue rebullida contra Bilam, y él pensó en matarlo, y él estaba en emboscada por él día a día. Y Bilam tenía miedo de Moshe, y él y sus 2 hijos se levantaron y se fueron de Misraim, y ellos huyeron y entregaron sus almas, y se trasladaron a la tierra de Cush, a Kikianus, rey de Cush. Y Moshe estaba en la casa del rey saliendo y entrando, en este caso del Paro. Yahweh le dio favor a los ojos de Paró y a los hijos y a los ojos de todos sus sirvientes y en los ojos de toda la gente de Misraim, y ellos amaban a Moshe en extremo. Y el día llegó cuando Moshe fue a Goshen a ver a sus hermanos, y él vio a los hijos de Israel con sus cargas y trabajos gravosos, y Moshe estaba entristecido por causa de ellos. Y Moshe regresó a Misraim y vino a la casa de Paró, y vino delante del rey, y Moshe se inclinó delante del Paró. Y Moshe dijo a Paró: por favor, mi señor, yo he venido buscando una pequeña petición de ti. No vuelvas mi rostro vacío. Y Paró le dijo a él: habla. Y Moshe dijo a Paró: que les sea dado a tus sirvientes, los hijos de Israel que están en Goshen, un día de descanso de sus labores. Y el rey respondió a Moshe y dijo: he aquí que yo he levantado tu rostro en este asunto para otorgar tu petición. Y Paró ordenó que una proclamación fuera hecha en Misraim y Goshen, diciendo: a ustedes, todos los hijos de Israel, así dice el rey: por 6 días ustedes harán su trabajo y labor, pero el día séptimo ustedes descansarán y no harán ningún trabajo. Así harán todos los días como el rey y Moshe, el hijo de Batía, han ordenado. Y Moshe se regocijó a esta cosa que el rey le había otorgado, y todos los hijos de Israel hicieron como Moshe había ordenado, porque esto era de Yahweh para todos los hijos de Israel, porque Yahweh había comenzado a recordarse de los hijos de Israel para salvarlos por amor a sus padres. Y Yahweh estaba con Moshe, y su fama se extendió por todo Misraim. Y Moshe se volvió grande a los ojos de todos los Misraimim y a los ojos de todos los hijos de Israel, buscando el bien para su pueblo Israel, hablando palabras de shalom referente a ellos, al rey. Entonces, aunque esto, digamos, en un momento determinado, no sucedió, digamos, en una temporada, posteriormente Moshe tiene que huir de Mitzrayim, ¿no? Y entonces, pues, suceden cosas, ira y rencores del Paro contra Moshe, y entonces vuelve Moshe y le dice otra vez lo mismo, de que deje ir a su pueblo para que le adoren. Y yo les digo, básicamente, ¿no? El Eterno dice que lo endureció al Paró. Pero prácticamente el Eterno no le estaba diciendo libera a mi pueblo, no, le estaba diciendo déjalos que vayan a descansar un día y después que te sirvan, porque ellos se han buscado este destino por desobedecerme. Pero yo te estoy diciendo que ellos tienen que conocer la verdad del Shabbat. Y entonces aquí tengo yo una pregunta. ¿Hacia dónde recibió Moshe la orden de llevar al pueblo de Israel? Entonces esto vamos a verlo en Shemot 3:8, que habíamos visto el 3, que es suma Moshe, digamos, el valor absoluto, y el valor absoluto de Moshe y de Hashem, del título Hashem, y también el 8, que también es el valor de 2 más 6, que es 26, que es del tetragrama Kadosh. Y entonces, pues para que recordemos, ¿no? Le he puesto la gráfica que ya habíamos visto. Aquí tenemos Moshe, y también tenemos Hashem, y tenemos que al final el valor absoluto de esto de 3, 4, 5, que es 12, nos da 3, ¿ya? Pero veamos lo que dice en Shemot. Dice: yo he descendido para rescatarlos de los Misraimim y sacarlos de este país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche y miel, en lugar de los Kenani, Iti, Emori, Perisi, Ivi y Yebusi. Entonces estamos leyendo Éxodo 3:8. Y ahora yo quiero que veamos algo aquí. Pongan mucha atención. Despierta. Pégate otra vez en los cachetes. Mira, aquí tenemos nosotros Shemot 3:8 en hebreo, ¿no? Entonces aquí dice todo lo que acabamos de leer en español, pero yo lo que quiero que vean que cuando dice, aquí dice tierra de que fluye leche y miel, ya es lo que dice en esta parte que está aquí remarcada, ya tierra que fluye leche y miel, pero si nosotros vemos, aquí hay un acróstico. En la Torá y en la Escritura suelen haber acrósticos. Ya les invito a que vean también un vídeo que se llama Los secretos del libro de Esther. Pero aquí tenemos un acróstico muy interesante. Los acrósticos se forman ya sea tomando, digamos, o sea, en secuencias, ¿no? En secuencias. Entonces se toma la última letra, la letra de en medio, la letra del final,
dependiendo del orden que se lleve. Entonces aquí si nosotros tomamos las últimas letras de lo que se refiere a que fluye leche y miel, que se dice Sabat, Halav, Udevash, ¿ya? Entonces lo que tenemos es la última letra de Sabat es Stauv, la última letra de Halav es Beit o Bet, y la última letra de Udevash es Shin. Y si nosotros lo leemos de derecha a izquierda, o sea, de izquierda a derecha, perdón, tenemos la palabra Shabbat. Entonces, cuando nosotros vemos que fluye leche y miel, el acróstico que se forma de esas tres palabras que forman esa frase es Shabbat. Entonces, la tierra que fluye leche y miel es el Shabbat. Aleluya. Ponle mucha atención a esto. El Shabbat, eso está en Shemot 3:8. Vamos a seguir en el Pérec 71. Moshe mató a un egipcio en Misraim. Y cuando Moshe tenía 18 años de edad, él deseaba ver a su padre y madre y fue a la tierra de Goshen. Y Moshe estaba cerca de Goshen. Él vino al lugar donde estaban los hijos de Israel trabajando y él observó sus cargas y él vio a un Misraimí golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Hago una pausa. En la escritura, que se conoce como escritura sagrada o canónica, no dice, esto no lo narra, o sea, esto está en el libro de Yashar, no dice cuándo Moshe salió de Misraim, lo dice en el libro de los Hechos, en el Brit Hadashah, menciona algo que ya lo vamos a leer, pero habla de que a los 40 años sucedieron un par de cosas, nada más, así muy puntuales, lo menciona así rápido. Entonces ahí también doy la explicación, pero lo estamos viendo en el libro de Yashar que da más detalle. Y cuando el hombre que estaba siendo golpeado vio a Moshe, él corrió hacia él por ayuda, porque el hombre era grandemente respetado en la casa de Paró, y le dijo a él: mi señor, atiéndeme, este Misraimí vino, está hablando el hebreo, el hebreo al que estaba golpeando el Misraimí. Y él dice, o el egipcio, vino a mi casa de noche este hombre, me ató y vino sobre mi esposa en mi presencia, y ahora él busca quitarme a mi esposa. Entonces el egipcio ató al hebreo y tuvo relaciones sexuales delante de él, delante del hebreo, con su esposa. Y cuando Moshe oyó esta cosa perversa, su ira fue rebullida contra el Misraimí. Y él se volvió a este lado y al otro, y cuando vio que no había ningún hombre, él golpeó al Misraimí y lo escondió en la arena y liberó al hebreo de la mano de aquel que lo golpeó. Entonces, Moshe está haciendo un papel, ¿no? Está haciendo un papel dirigido por el Ruach HaKodesh, a pesar de lo que hizo. Entonces, muchos se fijan en esto de la manera negativa, digamos, de la manera de culpabilidad hacia Moshe, pero realmente aquí lo que Elohim está dando un mensaje muy, muy profundo y muy peligroso, y es: a los pervertidos sexuales hay que matarlos. O sea, no digo que uno lo va a hacer, o sea, él, es como que él dice: miren, yo a los pervertidos sexuales los mato. La perversión sexual o lo que es la pornografía, pues, que le gusta ver, ¿ya? O que le gusta hacer sufrir a otros para ver, o la perversión sexual de meterse con el que no es tu esposo o con la que no es tu esposa y viceversa. Entonces, es digno, eso es muerte. Y si no, son 7 años de maldiciones, de castigo, de sufrimiento. Entonces, pero nosotros, como les repito, tenemos que ver esa parte, ¿no? Que Moshe está haciendo justicia sobre un acto de perversión muy alto. Sigamos, y el hebreo fue a su casa, y Moshe regresó a su hogar, y fue y regresó a la casa del rey. Entonces Moshe mató al Misraimí, al egipcio, y lo escondió. Y cuando el hombre, el hebreo, regresó a su casa, él pensó en repudiar a su esposa, porque no era correcta en la casa, no era correcto en la casa de Jacob para un hombre venir a su esposa después de haber sido profanada o de haber sido violada. Y la mujer se fue y se lo dijo a sus hermanos, a los hermanos de ella. Y los hermanos de la mujer buscaron matar al hebreo y él huyó a su casa y escapó. Entonces, ¿por qué? Porque la repudió, y es como que la mujer les dijo: mira, a mí el Misraimí, igual ella le coqueteó o como fuese, entonces ella buscaba, digamos, una mejor posición social,
Y al final el egipcio pues lo único que quería era lo que el mandado a lo que iba, ¿no? Entonces incluso tal vez puede ser que ella se haya quedado molesta por el hecho de que se quedó sin el Misraimí y que el otro también la tenía despreciada. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me mataron al egipcio y el hebreo no me quiere. Entonces ella va y como para decir, mira, aquí me voy a lavar las manos yo porque este va a hablar. Entonces que yo soy una pervertida también. Entonces viene y porque dice, allá no dice que la hayan atado, o sea que al final puede ser que sí o puede ser que no. Al que ataron fue al marido. Entonces, ella va a donde los hermanos y le dice, me repudió, o sea, entonces, y ellos, y claro, el punto es que repudio muchas veces implicaba que la iban a apedrear. Entonces, para que él no hablara, es decir, en vez de que maten a nuestra hermana, mejor lo matamos a él. Se complicó la cosa, ¿no? El triángulo amoroso. Entonces, por andar metiéndose en cosas que no deben, sal de ahí, ají, sal de ahí, ajot, sálganse de esas cosas, de esos tríos amorosos. Esos solo son argucias del enemigo para llevarte al infierno en la tierra y al infierno debajo de la tierra. Entonces, y en el segundo día, Moshe salió a sus hermanos y vio aquí que dos hombres estaban peleando y él dijo al perverso, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió y le dijo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como hiciste con el Misraimí? Y Moshe tuvo miedo y dijo, seguramente este asunto es conocido. Y paró, oyó de este asunto y él ordenó que Moshe fuera muerto. Así que el Todopoderoso envió a su malaj y él apareció a Paró y con semejanza del capitán de la guardia, y el malaj de Yahweh tomó la espada de la mano del capitán de la guardia y quitó su cabeza con ella, porque la semejanza del capitán de la guardia fue vuelta a la semejanza de Moshe. Y el malaj de Yahweh tomó la mano derecha de Moshe y lo sacó de Misraim y lo puso fuera de la frontera de Misraim, una distancia de un viaje de 40 días. Y Aarón su hermano permaneció solo en la tierra de Misraim, y él profetizó a los hijos de Israel diciendo, así dice Yahweh, el Elohim de sus padres, echen cada hombre las abominaciones de sus ojos, no se profanen a sí mismo con los ídolos de Misraim. O sea, se estaban profanando, es lo que les digo, ellos se habían buscado la esclavitud por desobediencia. Y los hijos de Israel se rebelaron y no escucharon a Aarón en ese momento. Y Yahweh pensó en destruirlos, y si no hubiera sido que Yahweh recordó del pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, en aquellos días la mano de Paró continuaba siendo severa sobre los hijos de Israel, y él los apabullaba y los oprimía hasta el tiempo que el Shaddai, el Todopoderoso, envió su palabra y se fijó en ellos. En el Pérez 72, Moshe huyó de Misraim, y fue en esos días que hubo una gran guerra entre los hijos de Cush y los hijos del este y Aram, y ellos se rebelaron contra el rey de Cush, en cuyas manos ellos estaban. Así pues, Kiklianus, rey de Cush, salió con todos los hijos de Cush, un pueblo numeroso como la arena, y él fue a pelear contra Aram y los hijos del este para traerlos bajo sujeción. Y cuando Kikianus salió, él dejó a Bilam el mago y a sus dos hijos para cuidar la ciudad y la clase más baja de gente de la tierra. Así que Kikianus salió a Aram y a los hijos del este, y él peleó contra ellos y los golpeó, y ellos cayeron heridos delante de Kikianus y su gente. Y él tomó a muchos de ellos cautivos y los trajo bajo sujeción para antes, y él acampó en su tierra para tomar tributo de ellos como siempre. Y Bilam, el hijo de Beor, cuando el rey de Cush lo había dejado para cuidar la ciudad y a los pobres de la ciudad, él se levantó y aconsejó a la gente de la ciudad que se levantaran contra el rey Kikianus, que no lo dejaran entrar en la ciudad cuando él regresara. Y la gente de la tierra lo escucharon a él, y ellos juraron a él y lo hicieron rey sobre la tierra, y sus dos hijos por capitanes del ejército. Entonces, los hijos de Bilam eran Janes y Jambres, lo menciona Shaul. Ya eran los hechiceros a los que enfrentó Moshe posteriormente, cuando él volvió a Misraim, a los 80 años, cuando él volvió. Entonces enfrentó a los hijos de Bilam. Ya no enfrentó a Bilam, sino que enfrentó a los hijos de Bilam. Este Bilam era un hipócrita y un traidor, ¿no? Entonces aquí traicionó a Kikianus, porque a él lo había hecho huir Moshe de allá de Misraim porque lo quería matar. Y luego él traiciona a Kikianus. Y entonces sigamos leyendo. Y ellos se levantaron y ellos edificaron sobre el muro de la ciudad en las dos esquinas. Edificaron un edificio fuerte en extremo. Estamos hablando de Bilam y sus hijos.
Y en la tercera esquina ellos cavaron trincheras y sin número entre la ciudad y el río que rodeaba toda la tierra de Cush, y ellos hicieron que las aguas irrumpieran desde allí. Y en la cuarta esquina ellos reunieron un número de serpientes por sus conjuros y hechizos, y ellos fortificaron la ciudad y vieron en ella, y ni uno de ellos salía o entraba delante de ellos. Y Kikianus peleó contra Aram y los hijos del este y los sometió como antes, y ellos le dieron su tributo usual, y él fue y regresó a su tierra. Y cuando Kikianus, rey de Cush, se acercó a su ciudad y todos sus capitanes de sus fuerzas con él, ellos alzaron sus ojos y vieron que los muros de la ciudad habían sido edificados hacia arriba y estaban grandemente elevados. Así que los hombres estaban estupefactos con esto, y ellos se dijeron uno al otro: es porque ellos vieron que nos demorábamos en la batalla y estaban atemorizados de nosotros. Por lo tanto, ellos han hecho esta cosa y han levantado los muros de la ciudad para que los reyes de Canaán no vinieran en batalla contra ellos. Y el rey y sus tropas se acercaron a las puertas de la ciudad, y ellos miraron, y aquí que todas las puertas de la ciudad estaban cerradas, y ellos llamaron a los centinelas y dijeron: abran para nosotros para que podamos entrar en la ciudad. Pero los centinelas rehusaron abrir bajo las órdenes de Bilam el mago, su rey. Ellos no les permitieron entrar en la ciudad, y ellos levantaron una batalla opuesto a las puertas de la ciudad, y 130 hombres del ejército de Kikianus cayeron ese día. Y el próximo día ellos siguieron peleando, y ellos pelearon a un lado del río. Ellos trataron de pasar, pero no pudieron, así que algunos se hundieron en los pozos y murieron. Así que el rey ordenó cortar los árboles y hacer balsas sobre los cuales podrían pasar ellos, y así lo hicieron. Y cuando llegaron al lugar de las zanjas, las aguas dieron un vuelco por molinos, y 200 hombres sobre las balsas se ahogaron. Y en el tercer día ellos vinieron a pelear en la esquina de las serpientes, pero no se pudieron acercar porque las serpientes mataron a 170 hombres de ellos, y ellos cesaron de pelear contra Cush, y ellos asediaron a Cush por 9 años, y ninguna persona entraba y ninguna salía. En aquel tiempo que la guerra y el asedio estaban contra Cush, Moshe huyó de Misraim, de Paró, quien lo buscaba para matarlo por el haber matado al Misraim, o al Misraimí. Y Moshe tenía 18 años de edad cuando huyó de Misraim, de la presencia de Paró, y él huyó y escapó al campamento de Kikianus, cual en ese tiempo estaba asediando a Cush. Ahora, ¿qué nos dice la Berit Hadashah respecto a la edad en que Moshe salió de Misraim? Y esto lo dice aquí, dice: de modo que Moshe fue instruido en toda la sabiduría de los Misraimim, y fue tanto poderoso orador como también un hombre de acción. Pero cuando tenía 40 años de edad, la idea le vino de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno estaba siendo maltratado, fue en su defensa y tomó venganza derribando al egipcio. Él supuso que sus hermanos entendieron que Yahweh estaba utilizándolo para rescatarlos, pero ellos no lo comprendieron cuando apareció al día siguiente mientras peleaban, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice que tenía 40 años, no 18. Entonces aquí he puesto yo una nota aclaratoria, ¿no? Y es importante recalcar que el libro de Yashar se menciona varias veces en el Tanaj. Sin embargo, eso no significa que los talmidín de Ladón hayan tenido acceso a él, excepto el Sheliach Shaul, que sí menciona a Hanes y Jambres, los hijos de Bilam, que sí se mencionan en este libro. Entonces, puede ser que así como nosotros hemos estado pues leyendo simplemente la Torá y hemos conjeturado que Moshe, no lo dice en la Torá, pero hemos conjeturado que Moshe, como si dice que estuvo 40 años en el desierto y después otros 40 años, digamos, por decir algo, en el desierto ya con el pueblo, entonces hemos asumido que a los 40 años salió de Misraim. Sin embargo, él tenía que ser preparado para todo lo que sucedió. Sigamos leyendo. Y Moshe estuvo 9 años en el campamento de Kikianus, rey de Cush, todo el tiempo. Ellos estaban asediando a Cush, y Moshe salía y entraba con ellos. Y el rey y los príncipes y todos los hombres peleando amaban a Moshe porque él era grande y digno. Su talla moral era como un león noble, su rostro era como el sol y su fortaleza era como la de león. Y él era consejero del rey. Y al final de 9 años, Kikianus fue sobrecogido con una enfermedad mortal, y su enfermedad prevaleció sobre él, y él murió en el 7º día. Y sus sirvientes lo embalsamaron y lo llevaron y lo sepultaron opuesto a las puertas de la ciudad, al norte de la tierra Misraim, y ellos edificaron sobre él un elegante y fuerte y alto edificio, y pusieron grandes piedras abajo. Y los escribas del rey grabaron sobre esas piedras todo el poder de su rey Kikianus y todas sus batallas,
que él había peleado, he aquí que están escritas hasta este día. Ahora, después de la muerte del rey Kikianus de Cush, sus hombres y tropas se entristecieron mucho a causa de la guerra. Así que ellos se dijeron uno al otro: dennos consejo en lo que debemos hacer este día, puesto que hemos residido en el desierto por 9 años fuera de nuestros hogares. Si decimos que pelearemos contra la ciudad, muchos de nosotros caerán heridos o muertos, y si permanecemos aquí en el asedio, también moriremos. Y ahora todos los reyes de Aram y los hijos del este oirán que nuestro rey está muerto, y ellos nos atacarán de repente de una forma hostil, y ellos pelearán contra nosotros, y no nos dejarán un remanente de nosotros. Ahora, por lo tanto, vayamos y nombremos un rey sobre nosotros y permanezcamos en el asedio hasta que la ciudad sea entregada a nosotros. Y ellos deseaban escoger por rey ese día un hombre del ejército de Kikianus, y ellos no encontraron ninguno mejor que Moshe para reinar sobre ellos. Y ellos se apresuraron y despojaron de cada hombre sus atuendos y los echaron en la tierra e hicieron un gran montón y pusieron a Moshe sobre él. Y ellos se levantaron y llamaron con la trompeta delante de él y dijeron: que el rey viva, que el rey viva. Y toda la gente y nobles juraron delante de él darle por esposa a Adoniyah, la reina, la Cushita o la Cushá, esposa de Kikianus. Y ellos hicieron a Moshe rey sobre ellos ese día. Y toda la gente de Cush hicieron una proclamación ese día diciendo: todo hombre tiene que dar algo a Moshe de lo que está en su posesión. Y ellos extendieron una sábana sobre el montón, y todos los hombres echaron algo de lo que tenían, uno un arete, otro una moneda, también piedras de ónice y piedras preciosas, perlas y mármol. Los hijos de Cush echaron a Moshe sobre el montón también oro y plata en gran abundancia, y Moshe tomó todo el oro y la plata, todas las vasijas, todo el ónice y las piedras preciosas, cuales todos los hijos de Cush le habían dado, y él los puso entre sus tesoros. Y Moshe reinó sobre los hijos de Cush ese día en lugar de Kikianus, rey de Cush. Y vamos al Perec 73. En el año 55 de Paró, rey de Misraim, esto es el año 157 de los Israelim descender a Misraim, Moshe reinó en Cush. Moshe era de 27 años cuando él comenzó a reinar en Cush, y él reinó 40 años. Y Yahweh otorgó a Moshe favor y misericordia en los ojos de todos los hijos de Cush, y los hijos de Cush lo amaron en extremo. Así Moshe fue favorecido por Yahweh y por los hombres. Y en el 7º día de su reino, todos los hijos de Cush se reunieron y vinieron delante de Moshe y se inclinaron a él a tierra. Y todos los hijos hablaron en la presencia del rey, diciendo: danos consejo para que nosotros veamos qué debemos hacer a esta ciudad, porque han pasado 9 años que la hemos estado asediando por sus alrededores, y nosotros no hemos visto ni a nuestras esposas ni a nuestros hijos. Así pues el rey Moshe le respondió diciendo: si ustedes escuchan mi voz en todo lo que yo les ordeno, entonces Yahweh les dará esta ciudad en sus manos, y nosotros la someteremos. Porque si peleamos con ella como en las otras batallas que tuvimos con ella antes de la muerte de Kikianos, muchos de nosotros caeremos heridos como antes. Y ahora, por lo tanto, he aquí el consejo en este asunto: si ustedes escuchan a mi voz, entonces esta ciudad será entregada en sus manos. Así que todas las fuerzas respondieron al rey: todo lo que nuestro Señor ha ordenado, nosotros haremos. Y Moshe dijo a ellos: pasen por medio y proclamen una voz al campamento completo, a toda la gente, diciendo: así dice el rey, vayan al bosque y traigan uno de los polluelos de la cigüeña, cada hombre un polluelo en su mano, y cualquier persona que transgreda la palabra del rey, quien no traiga su polluelo, él morirá, y el rey tomará todo lo que le pertenezca a él. Y cuando ustedes los traigan, ellos estarán en su cuidado, y ustedes los criarán hasta que crezcan, y ustedes les enseñarán a lanzarse sobre como es la senda de los polluelos del halcón. Así todos los hijos de Cush oyeron las palabras de Moshe, y se levantaron e hicieron proclamación por todo el campamento, diciendo: a ustedes, todos los hijos de Cush, la orden del rey es que ustedes vayan juntos al bosque y agarren allí al polluelo de la cigüeña, cada hombre con el polluelo en su mano, y ustedes los traerán a casa. Y cualquier persona que viole la orden del rey morirá, y el rey tomará todo lo que le pertenezca a él. Y toda la gente lo hizo, y ellos salieron al bosque y treparon los árboles de abeto, y cada hombre con un polluelo en su mano, todos los polluelos de la cigüeña, y los trajeron al desierto y los criaron por la orden del rey. Y ellos les enseñaron a lanzarse sobre, similar a los halcones. Y después de que los polluelos estaban creados, el rey ordenó que pasaran hambre por 3 días, y toda la gente hizo así. Y así, al tercer día, el rey dijo a ellos: fortalezcanse y sean hombres valientes, y cada hombre se ponga su armadura y se ciña con su arma de guerra, y cada hombre monte en su caballo, y cada uno tome su polluelo de cigüeña en su mano.
Y nosotros nos levantaremos y pelearemos contra la ciudad en el lugar donde están las serpientes. Y toda la gente hizo como ordenó el rey. Y cada hombre tomó su polluelo en mano, y ellos salieron, y cuando llegaron al lugar de las serpientes, el rey les dijo a ellos: cada uno envíe su polluelo de cigüeña sobre las serpientes. Y cada uno envió su polluelo a la orden del rey, y los polluelos se lanzaron sobre las serpientes y las devoraron a todas y las destruyeron de ese lugar. Y cuando la gente y el rey vieron que todas las serpientes estaban destruidas de ese lugar, toda la gente dio un grito grande, y ellos se acercaron y pelearon contra la ciudad y la sometieron y entraron en la ciudad. Y en ese día 1100 hombres de la gente de la ciudad, todos los que habitaban la ciudad, pero la gente que estaba asediando, ni uno murió. Así todos los hijos de Cush, cada uno fue a casa, a su esposa e hijos, y a todo lo perteneciente a él. Y Bilam, el mago, cuando él vio que la ciudad estaba siendo asediada, él abrió la puerta, y él y sus 2 hijos y 8 hermanos huyeron y regresaron a Misraim, a Paro, rey de Misraim. Ellos son los magos y hechiceros mencionados en el libro de la Torá que se levantaron contra Moshe cuando Yahweh trajo las plagas sobre Misraim. Así pues, Moshe tomó esta ciudad por su jogma, y los hijos de Cush lo pusieron sobre el trono en lugar de Kikianus, rey de Cush. Y ellos pusieron la corona real sobre su cabeza y le dieron por esposa a Adonijah, la reina Cushá, la esposa de Kikianus. Y Moshe temía a Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, así que él no vino a ella, ni volvió sus ojos a ella. Porque Moshe se acordó cómo Abraham había hecho que su sirvienta jurara, diciendo a él: tú no tomarás mujer de las hijas de Kenán para mi hijo Yishac. También lo que Yishac hizo cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, cuando él le ordenó diciendo: tú no tomarás esposa de entre las hijas de Kenán, ni harás alianza con ninguno de los hijos de Cam. Porque Yahweh, nuestro Elohim, dio a Ham, el hijo de Noah, y a todos sus hijos como esclavos para los hijos de Shem y para los hijos de Jefet, y a su cera después de ellos por esclavos para siempre. Por lo tanto, Moshe no volvió su corazón ni sus ojos hacia la esposa de Kikianus todos los días que él reinó sobre Cush, y Moshe temió a Yahweh su Elohim toda su vida. Y Moshe caminó delante de Yahweh en verdad con todo su corazón y alma. Él no se volvió de la senda correcta todos los días de su vida. Él no decayó de la senda ni a la derecha ni a la izquierda, en la cual Abraham, Yishac y Jacob habían caminado. Y Moshe se fortaleció en el reino de los hijos de Cush, y él guió a los hijos de Cush con su usual jokma, y Moshe prosperó en su reino. Y en ese tiempo Aram y los hijos del este oyeron que Kikianus, rey de Cush, había muerto. Así que Aram y los hijos del este se rebelaron contra Cush en esos días. Y Moshe reunió a todos los hijos de Cush, un pueblo muy poderoso, cerca de 30,000 hombres, y él salió para pelear con Aram y los hijos del este. Y ellos fueron primero a los hijos del este, y cuando los hijos del este oyeron su reporte, ellos fueron a encontrarse con ellos y trabaron batalla con ellos, y la guerra fue severa contra los hijos del este. Así que Yahweh dio a todos los hijos del este en la mano de Moshe, como 300 hombres cayeron muertos, y todos los hijos del este se volvieron y retrocedieron. Así que Moshe y los hijos de Cush los persiguieron y los sometieron, y pusieron un impuesto sobre ellos como era su costumbre. Y Moshe y toda la gente con él pasaron de allí y fueron a Aram para la batalla. Y la gente de Aram también fue a encontrarse con ellos, y Yahweh los entregó en la mano de Moshe, y muchos de los hombres cayeron heridos. Y Aram también fue sometido por Moshe y la gente de Cush, y ellos también pagaron su usual impuesto. Y Moshe trajo a Aram a los hijos del este bajo sujeción de los hijos de Cush, y Moshe y toda la gente que estaba con él se volvieron y fueron a la tierra de Cush. Y Moshe se fortaleció en el reino de los hijos de Cush, y Yahweh estaba con él, y todos los hijos de Cush tenían temor de él. Al observar, en este caso, ¿no? Aquí termina, digamos, parte de esta enseñanza. Y pues lo que observamos en este caso, ¿no? En la vida de Moshe es el apoyo, ¿no? De Yahweh y la formación para su futuro, para lo que venía, ¿no? Entonces dice que Moshe se fortaleció en el reino de los hijos de Cush, y Yahweh estaba con él, y todos los hijos de Cush tenían temor de él. Entonces haremos otras partes, ¿no? Estudiaremos otros capítulos, otros perequim del libro de Yashar. Y pues para concluir, digamos, podemos observar en todos estos relatos y nos damos cuenta que Moshe nunca fue un personaje pasivo, sino todo lo contrario. Era un personaje que se involucraba tanto en la vida de la gente que le rodeaba para apoyarla y hacerla crecer en todos los aspectos.
Moshe sabía que los límites se encontraban precisamente en donde el carácter se debilita. Por tanto, se esforzaba por fortalecer ese carácter por medio de reglas morales sólidas, aunque eso le costó muchas veces un alto precio. Después de salir de Mizraim, se topó con muchas dificultades, ya que pasó de una zona de confort a una zona de crecimiento en donde descubrió que no hay atajos a lugares donde vale la pena llegar. El camino es lo más duro, sin embargo, la recompensa son los aprendizajes que recuerdas cuando has llegado a la meta. Moshe fue un líder, pero la primera persona a la que se obligó a liderar fue a él mismo. Como su propio líder se sometió a sí mismo a cambiar, en ese proceso fue lo suficientemente grande para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente para sacar provecho de ellos y lo suficientemente fuerte para corregirlos. Desde el momento en que sintió aquel celo contra las injusticias del egipcio al que mató, algo despertó en él, asumió las consecuencias de sus actos y se convenció que había comenzado venciendo el peor error de todos, el cual es el temor a cometer precisamente un error. El peor error de todos es temer cometer un error. Comete errores porque de ahí viene el aprendizaje, pero sin pecar. Fue expulsado Moshe y fue perseguido, fue despreciado y arrancado de sus seres y posesiones más queridas. Sin embargo, comprendió que esa experiencia de dolor o pérdida puede ser una fuerza formidable de motivación. Al principio de su vida solitaria, alejado del rebaño, sintió tristeza y desolación. No obstante, poco a poco fue comprendiendo que el crecimiento es el gran separador entre aquellos que triunfan y los que no. Además, entendió claramente que cuando una persona comienza a separarse de la manada, es casi siempre debido a un crecimiento personal marcado por las experiencias que dan sabiduría. En una vida llena de problemas y grandes vicisitudes, Moshe recibió una cantidad de energía y conocimiento que lo llevó a ser el instrumento para cumplir el más grande de los sueños. El más grande de los sueños es ver a un pueblo libre, sin ataduras, sin temores, sin complejos. ¡Aleluya! ¿Cuál es tu sueño? ¿Quieres liberar a tu familia? Estudia la vida de Moshe. Esto que estamos leyendo, esto que hemos leído, esta primera parte. Abba te damos, Todá Rabá, porque aprendemos de tu palabra, de los libros que tú has dejado, de las escrituras, y analizamos e interpretamos que la tierra prometida es ese día en el que nos encontramos contigo. Ese día en el que tú quieres equilibrar fuerzas. Los 6 días anteriores se equilibran con el séptimo. Tenemos y queremos respetarlo, Padre. Ayúdanos. Bendícenos. Bendice a aquellos, Padre, que tienen necesidades y que dicen, mira hermano, quiero cumplir el Shabbat, pero yo trabajo. Ayúdales, Padre. Hazles entender que tú estás obrando poco a poco en sus vidas. Aquellos que dicen, mira, a mí se me hace complicado entender qué hacer. Hay que estudiar. Ayúdanos a comprender, Padre, por medio de tu Ruach HaKodesh. Aquellos que tienen problemas, que los han abandonado sus esposas, sus esposos, sus hijos. Hazles también entender que las vicisitudes de la vida muchas veces te dan más coraje, te dan más tiempo y te dan más deseos de fortalecerte en las áreas en que eras débil. Así debemos pensar. Bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, pasando también por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por Panamá, por El Salvador, por Belice, por República Dominicana, por Puerto Rico, por las Islas Caimán, las Islas Seychelles, las Guyanas, todas las islas, Padre, del Caribe. Bendícelas.
Acuérdate de esas islas, Padre. Acuérdate siempre, acuérdate de todos nosotros. Bendice Colombia, bendice Venezuela, bendice Ecuador, Uruguay, Paraguay. Bendice Chile y Perú. Bendice Brasil y Argentina. Bendice Colombia. Bendice, Padre, Bolivia. Todos los países del cono sur, los del cono norte y los de Centroamérica. Bendice el continente americano en general. Te pido que bendigas a nuestra nación Israel, en el continente asiático, en donde tú decidiste poner tu genética y de ahí la esparciste, que somos nosotros los dispersos por todo el mundo. Bendice a Israel, la nación, y bendice a Israel que está en nosotros. Bendice el continente donde está, el continente asiático. Bendice el continente europeo, el continente africano, el continente oceánico. Mueve tu mano, Padre. Mueve tu mano. Mueve tu mano. Cúbrenos. Cúbrenos con tu bendita sangre. Bendice a los países que están en conflicto, Padre. Sabemos que esta sacudida está controlada siempre por el Creador que eres tú. A pesar de todas las cosas que sucedan, nunca perdiste ni perderás el control de tu creación, porque eres el Eterno, al que no le afecta nada y el que siempre sabe lo que hace. A pesar de las cosas, estamos aprendiendo de ti siempre. Bendice, Padre, a aquellos que colaboran con este ministerio. Pon tu mano derecha en su pecho y pon tu mano izquierda en su espalda y hazle sentir el calor del Ruach HaKodesh derramándose desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies y diciéndoles: eres de las personas con las que yo he estado contando y con las que sigo contando, para llevar mi or, para llevar mi luz, para derramar misericordia. Bendice, Padre, bendice grandemente a cada uno de ellos. Te damos con nuestras manos levantadas como una menorá, Todá Rabá, Todá Rabá, Todá Rabá. Bendecimos tu nombre. Te damos toda Kabod, toda Jalel y toda Tejilá. A ti que eres el único que la merece. Todo honor, todo reconocimiento. Todos los errores son de este inútil siervo, de este tu servidor, Padre. Pero todo lo bueno, todo lo sobresaliente, todo lo edificante, toda la reconstrucción que tú haces en las almas proviene de ti, de tu Ruach HaKodesh, que es el mismo. Todá Rabá, Padre. Ajim Hayot, hermanos y hermanas, amigos, este es tu ministerio, Kehilá Kadosh. Te damos un fuerte abrazo y te decimos Todá Rabá, nuestro mayor agradecimiento a cada uno de los que alguna vez han participado en este ministerio, ya que son el medio que el Eterno ha usado para llevar luz, or, a las naciones. Or la Goyim. Ayuda, contribuye. No te quedes sin bendecir a otros. Miles de personas, cuando uno da, miles de personas son bendecidas. Si tú has dado a este ministerio, debes de saber que has bendecido a familias, a miles de personas en todo el mundo. Todá Rabá una vez más, porque este es tu ministerio y porque toda a ti que has colaborado ha sido posible un video más. Bendito, bendito sea el nombre del Padre y su Rahem en ti. Si quieres colaborar, puedes hacerlo. Si ya tienes cuenta PayPal, puedes hacerlo a nelson.alexander.sa@gmail.com o escríbenos un correo a nuestro email kehila.kadosh@gmail.com y ahí te explicaremos cómo puedes hacerlo de otra manera, por medio de Western Union, de MoneyGram, RIA Internacional u otra manera. Recuerda que Mashiach viene pronto, muy pronto, y sus recompensas están con él para dar a cada uno según sea su obra. También puedes adquirir tu paquete de libros. Hay 4 paquetes por $125 cada uno. Y así vas a obtener algo. Vas a dar algo, pero vas a obtener algo. Son libros que tienen mucho trabajo, tienen gráficos, palabras en hebreo, etc. Adquiérelos. Contribuye también de esa manera si no quieres hacerlo de otra. También hay un libro que se llama Tienes que ser abundante según la Biblia. Adquiérelo por $30
y también el revelador libro que se llama Los Tiempos Finales según la Biblia y las Escrituras Hebreas por $35. Bendice a otros, bendícenos, ayúdanos, dirígenos con tus aportes, dirige esos aportes hacia las personas que no pueden colaborar. Toda Rabá por tu generosidad. Ajim Hayot. Benditos sean ustedes por siempre. Levanta tus manos como una menorá y agradece al Padre porque te ha dado salud, porque te ha dado vida hasta este momento. Y dile: Padre, tú eres el que hace y el que consuma la vida. Todo lo que tenemos es tuyo. Aleluya. Bendito seas tú, hombre, que eres el líder, eres la cabeza de tu casa, pero no solo para mandar, sino para hacer. Sabes que cada problema que tienes ahora se resolverá, será resuelto, porque la vida consiste en vencer las dificultades, las vicisitudes, los problemas. Ayuda a aquellos a los que puedas para que te sigas formando en tu liderazgo. Bendita seas tú, mujer, que también eres una líder, que ayudas a tus hijos, que ayudas a tus amistades, a tus hermanos a salir adelante. Que incluso de los problemas, sabes que te han fortalecido. Las enfermedades han hecho fuerte las defensas de tu cuerpo. Los sufrimientos han hecho fuerte tu corazón, fuerte tu mente, fuerte tus pensamientos, a pesar del dolor. El dolor muchas veces es necesario para fortalecerse. Bendito seas tú, joven, que eres fuerte ya de carácter, pero usa tu carácter para afrontar los retos de la vida y vencerlos. No te des por vencido, lucha y mantente firme, luchemos. Cuando vengan los problemas, no le demos la espalda, busquemos la solución, afrontemos, preparémonos, estemos permanentemente preparándonos, buscando una formación espiritual para poder llegar hasta esos momentos en que llega la sabiduría y podemos guardarla y atesorarla, y que cuando llegan cualquier dificultad o problema podamos también nosotros ser liberados. Levantemos todos nuestras manos como una menorá y digamos: Toda Rabá, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, Padre. Bendito seas tú, niño. Aleluya. Cada dificultad que tengas, cada problema que llegue a tu vida, niño, es para fortalecerte, para hacerte crecer, para hacerte madurar. No hagas tanto berrinche, obedece a tus padres y estudia la palabra. Estudiemos todos, estudiemos y guardemos. Vamos a la tierra prometida, a la tierra prometida, a la tierra que fluye con leche y con miel, que es el Shabbat. Aleluya. Levanta tus manos, mujer. No levantes tu mano para otra cosa que no sea para bendecir al Eterno. Aleluya. Levantemos nuestras manos como una menorá y digamos: Toda Rabá, Toda Rabá, Toda Rabá. Bendito sea el nombre de nuestro Mashiach. Bendito sea el nombre de nuestro Abba Kadosh. Baruch Hashem. Una vez más, toda Kabod, toda Halel y toda Tehilá son solamente para Yah Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach, que viene pronto. Amamos tu venida. Te pedimos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Benditos sean ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo de hermano a hermano, ahí donde estés.
Te bendigo y te agradezco, te doy toda Rabá por bendecirme y por incluirme en tus oraciones. Benditos sean ustedes, amén.